Bueno, buenos días. Encantada de estar por aquí otra vez con todas vosotras. Voy a hacer un directo hablando del tema de Ana Obregón. Eh, bueno, porque como sabéis me gusta reflexionar sobre determinadas cosas que nos pueden ayudar a todos. Me presento, soy María Velasco, soy médico, soy psiquiatra y espero poderos daros dos o tres ideas sobre este debate que se está generando social, que a mí me parece importante que se genere, pero a lo mejor dos ideas nuevas, ¿no? Dos ideas que normalmente nos están diciendo en las cosas que se están hablando. Bueno, voy a esperar unos segunditos a que os vayáis uniendo. Os doy un beso a todas. Bueno, voy a empezar, que si no se nos va a hacer un poquito tarde. Yo no sé cómo os habéis tomado vosotras esta noticia. Yo he hablado con mucha gente y es una imagen, la de Ana Obregón saliendo del hospital en la silla de ruedas con el bebé, que suscita muchas emociones. Nos suscita a todos muchas emociones y muchas preguntas. Me habéis pedido muchísimas personas que haga el directo. Ya habéis pedido, como os decía, muchas personas que hiciera este directo, que esta reflexión. Y yo tenía un poco de reparo en hacerlo porque me parece que, entre otras cosas, estamos hablando de la vulnerabilidad de una mujer. Y esta es una de las ideas importantes. Creo que Ana Obregón está... esperar, o sea, os pido que os quedéis un poco en toda mi argumentación para que podáis comprender a lo que me intento referir. Creo que Ana Obregón está en un duelo que nosotros los profesionales llamamos un duelo patológico. Por eso yo tenía reparos en hacer este directo, porque me parece que está en una posición de muchísima vulnerabilidad. Es una mujer que ha perdido a su hijo, un chico joven maravilloso, hace 3 años, que en estos 3 años ha perdido además a su madre y a su padre, es decir, ha perdido, vamos a intentar ponernos en su lugar, su red más importante, sus afectos más importantes, las personas más importantes en las que ella se apoyaba. Cuando una madre pierde un hijo, es el duelo más difícil de elaborar. Los duelos se elaboran, son trabajos mentales, procesos mentales que tenemos que ir haciendo, que requieren de un tiempo y de unas fases emocionales, la tristeza, la rabia, que tenemos que ir gestionando en un tiempo y que requieren de un trabajo psíquico importante y de un trabajo emocional. Un duelo por alguien que perdemos es siempre difícil. Cuanto más ligados emocionalmente estamos a esa persona, más. Pero la muerte de un hijo no es un duelo que se supere. No lo podemos elaborar. Yo no conozco ninguna mujer que haya podido hacerlo. La muerte de un hijo, o sea, un duelo de un hijo se sobrevive, por así decirlo. Podemos continuar con nuestras vidas, más o menos. No con las de antes, ni muchísimo menos. Se sobrevive y se vive el resto de la vida con una sensación de dolor y de pérdida que te atraviesa por la mitad y que es para siempre. Esto no tiene nombre, desgraciadamente. Las mujeres que pierden a un hijo no tienen un nombre, no son reconocidas. Eres más reconocida si tu hijo es más mayor, pero ya si es un bebé, pues no te quiero ni contar. Es que no te ve nadie reconoce ese dolor, porque además es un dolor tan profundo que a la gente le hace mirar hacia otro lado. Por aquí decir, se aprende a convivir con esa pérdida. Es verdad, se aprende a convivir, pero no es una cosa que podamos superar. Muchísimas personas, muchísimas madres, cuando pierden a un hijo y ese hijo es joven, y ellas son jóvenes, tienen otro hijo. Y antes estaba muy normalizado que ese otro hijo le pusieras incluso el nombre del hijo que habías perdido, que se llamara igual. Hay muchas personas que tienen un nombre de un hermano que falleció. Esto no es una manera sana mentalmente de elaborar un duelo. Partiendo de que un duelo por la pérdida de un hijo va a ser un duelo complicado, un duelo patológico lo que implica es que tú te quedas ahí
en esa pérdida, que no puedes avanzar y que además haces algo, actúas, porque no puedes ya ni pensar ni sentir, actúas algo, conviertes tu vida en algo que te imposibilita o que hace la trampa para que no tengas que atravesar ese dolor. Por ejemplo, lo de tener otro hijo y ponerle un nombre hace que al final parezca que ese hijo que murió pues no ha muerto. Lo malo de estas cosas es que estos niños, los hermanos que llegan después, suelen tener problemas emocionales y psicológicos porque sobre ti ha caído una identidad y una esperanza mucho mayor que si hubieras nacido, bueno, pues en la salud mental de una madre, ¿no? Por así decirlo. Entonces, creo que lo primero que tenemos que pensar ante esta imagen de Ana Obregón es que Ana Obregón está en un duelo patológico, que esto es la expresión de un duelo patológico, de algo que se trata en las consultas, que es difícil de tratar porque estás hablando de la pérdida de un hijo. Y que Ana Obregón habría que protegerla, porque claro, si tú tienes la posibilidad, si tú estás sufriendo enormemente, y tienes la posibilidad de hacer algo que te evite ese dolor, lo vas a hacer. Ella y prácticamente todo el mundo. Si no tienes la ayuda suficiente, la red suficiente, los motivos por los que seguir viviendo, porque también estás en una edad complicada, en donde ¿qué te espera? ¿Qué te espera? O sea, a los 68 años, ¿qué te puede esperar? Si tienes 20, si tienes 30. Entonces, primero, comprensión hacia el caso particular de ella, ¿no? De su dolor, de las causas que le pueden llevar y que no lo sabemos, yo estoy suponiendo con todo mi respeto, pero no es solamente su caso el que conozco, he conocido más casos, de lo que es un duelo patológico y de lo que un duelo patológico puede llevar a hacer a las personas. Y este es uno de las cosas que yo quería hoy hablar, de lo que es un duelo patológico, de cuando estamos delante de la expresión de una persona que tiene un sufrimiento psíquico y emocional que se sale de lo esperable, que es patológico, por así decirlo. Porque no es lo mismo eso una persona como por ejemplo una Kardashian que bueno, pues tiene un hijo por gestación subrogada pues porque no quiere deformar su cuerpo. Entonces me parece que el análisis no puede centrarnos solo en que si es mayor, si no es mayor, el tema de la gestación subrogada al que ahora vamos, sino que esto de un duelo patológico tenemos que interiorizarlo. Hay veces que las personas cuando pierden a un ser querido, y más si es un hijo, no lo pueden elaborar. Y el dolor es tan importante que van a hacer algo. Eso que ha hecho ella en nuestro país es ilegal, que es la gestación subrogada. ¿Qué significa la gestación subrogada? Pues es a una mujer introducirle un embrión, un óvulo y un espermatozoide, que normalmente se elige de quién es el óvulo y de quién es el espermatozoide, se inocula ese embrión, ese óvulo fecundado en esa mujer, y esa mujer durante 9 meses gesta y tiene un embarazo, y al dar a luz ese bebé se le da a las personas que aportaron la genética, que aportaron el óvulo y o el óvulo solo porque el espermatozoide es de un donante, etc. Vamos a hablar de varias cosas aquí. Vamos a hablar de lo que significa ser madre o tener un hijo, porque no es lo mismo. Y ahora ya no estoy hablando de Ana Obregón, ¿de acuerdo? Yo de Ana Obregón lo que yo quería comentar era esto, lo que he comentado hasta ahora, el duelo patológico y el dolor. Ahora voy a hablar de la gestación subrogada, que tendría que legislarse y protegerse por unas cosas que os voy a contar y que hubiesen hecho que Ana no hubiera actuado así, pues el dolor que tiene, por una serie de cosas. Vamos a ellas. A ver, os voy a leer un poquito. Creo que los menores están desprotegidos. Ahí vamos a ir también. Esa es otra de las cosas, como sabéis, soy psiquiatra infanto-juvenil, que os quiero comentar. Os decía, ser madre y tener un hijo no es lo mismo. Tener un hijo, pues tener un hijo como puedes tener un coche, como puedes tener una casa, como puedes tener un móvil, poseer algo, un objeto. Ser madre es una función, es un vínculo, es una relación humana. Por lo tanto, para ser madre, uno tiene que poder responsabilizarse de esa función. Ya sabemos que hay madres que no son madres, que no cuidan a sus hijos y que les tratan mal, claro, pero ojalá pudiéramos evitar todas estas situaciones. Pero ahora estamos hablando de algo que se busca, que se crea, que
que se construye en ese momento. Entonces, ser madre implica una serie de responsabilidades, entre ellas poder acompañar a tu hijo y a tu hija a lo largo de su vida, hasta que sea un mayor de edad. Por eso, cuando tú adoptas a un menor, tienes un límite de edad. No puedes adoptar a un menor de 4 años si tienes 50 años, más de 50 años. Y si ese menor tiene más de 4 años, solamente puedes adoptarlo hasta los 55 años. Porque tú tienes que poder tener fuerzas, poder tener la cabeza clara, poder tener el impulso emocional para poder criar a tu hijo, para poder acompañarle hasta que él te necesite, es decir, hasta la mayoría de edad. Y además también porque no puede haber una diferencia generacional tan abismal. La diferencia generacional, la jerarquía, es muy importante porque lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros hemos pensado, mamado con nuestra crianza, nos va a delimitar mucho en cómo nos posicionamos delante de nuestros hijos. Si yo pertenezco a una generación ya muy distanciada de la actual y nuestra generación de menores tela marinera con lo que tienen encima, no voy a entender nada de lo que le pase a mi hija y a mi hijo, nada de los problemas que me traiga del cole, de los problemas que tenga en las redes, nada. Entonces yo tengo que estar preparada para poder ser madre para poder hacer mi función materna de cuidados, de comprender. Si además estoy sola, si además no tengo una pareja, pues tengo que hacer la función materna y la función paterna. Y claro, hacer una función paterna, que son límites, estructura tal, pues uno necesita una vitalidad. Entonces, no es una función que yo vaya a poder hacer si soy muy mayor. Ya sabemos también que hay abuelas maravillosas que han cuidado de sus nietos porque sus madres fallecieron, no pudieron o eran negligentes. Pero estas cosas se dieron así por la vida, son apaños de la vida. Son la mejor opción para ese menor que ya existe y que se ha quedado sin madre. Pero no podemos traer a un menor al mundo en estas condiciones, porque entonces el menor no lo estamos respetando, no estamos pensando que el menor es una persona, sino que es un objeto a satisfacer el deseo de una mujer. Vivimos en una sociedad deseante, en donde los deseos es lo que nos mueve, lo más importante. Parece que nuestros deseos ya son derechos. Pues no, señores y señores, eso no es así. Hay una realidad externa que nos pone un límite, que nos frustra, queramos o no, y que nos dice, hasta aquí llegan sus deseos, porque aquí empiezan los derechos de los demás, fundamentalmente. Yo no puedo desear tener la casa del vecino, entrar, matarle, quitarle su casa y quedarme con ella. Hay una ética, hay unos límites que nos ayudan a convivir y a que nuestros deseos sean nuestros deseos, los nuestros, pero no pueden invadir los derechos de los demás. Por eso es tan importante el no despegarnos de la realidad. En este tema de la gestación subrogada hay mucho vocabulario esto de los deseos, es que yo quiero. Claro, si yo todos queremos, pero lo que queremos no son nuestros derechos, son los deseos. Nuestros derechos son otras cosas y la realidad no la podemos negar porque nos venga bien para ejercer nuestros deseos. Es como si viene alguien por la calle, te roba con una navaja, te quita todo y te dice, es que yo necesito el móvil que tienes. Digo, ya, pero es que el móvil es mío y además me has hecho daño. O sea, me has tirado al suelo y me has roto una pierna. Entonces, ¿qué manera tenemos de cumplir deseos? Esa pregunta me parece que es importante. En esto del vientre de alquiler, no se nos puede olvidar que hay 3 individuos, 3 en esta ecuación. La madre gestante, el menor y la persona que quiere tener un hijo. Solo escuchamos la parte de la persona que quiere tener un hijo, porque es que vivimos con eso, lo de complacer los deseos, pobre persona, pobre hombre, pobre pareja, pobre madre que no puede tener un hijo. Sí, pero ¿qué pasa con los otros 2 personas, individuos que están en la ecuación? Vamos a hablar de ellos, de la madre gestante y del menor. La madre gestante no es un útero. O sea, el útero no es una cosa que nos sacamos así del cuerpo y ponemos como si fuera un microondas, ¿no? Para calentar la lasaña. No. El útero es una parte además muy importante del cuerpo de una mujer. El cuerpo forma nuestra integridad. Tenemos una integridad por ser seres vivos, unos derechos. Todo lo que somos, el espíritu,
la mente, la emoción y nuestro cuerpo también. Nuestro cuerpo no se puede vender y comprar, no se puede cortar, no se puede quitar un órgano, no se puede, como es lo sexual, no se puede, no, somos un todo, no podemos escindirnos, no somos partes, no podemos entrar en un mercado de nada, porque tenemos una integridad y unos derechos, somos personas. Entonces, el vientre de alquiler no es un vientre, es una mujer. Y esto se nos tiene que olvidar. Digo, perdona, no se nos puede olvidar. Y además tenemos que entender que esa mujer no es que le crezca la tripa. Es que vamos a ver, lo que es totalmente, lo que a mí me llena de rabia es tener unos conocimientos, porque evolucionamos como sociedad, que utilizamos según nos vienen bien. O sea, yo ahora en este momento que estoy, imaginaros, defendiendo la gestación subrogada, voy a obviar totalmente los conocimientos que la ciencia nos ha dado de lo que es un embarazo, de lo que supone a nivel psíquico en la mujer, de los cambios hormonales, de todo eso yo lo obvio para crear unas estadísticas y hacer una idealización de lo que es tener un hijo, cómo lo puedo conseguir, idealizarlo, pintarlo bonito. Pero blanquear mientras tanto un negocio de cuerpos de personas, porque los cuerpos esos pertenecen a unas personas, vamos, que nuestro cuerpo tiene la misma dignidad que nuestro espíritu, que nuestra alma y que nuestro corazón y que nuestra mente, lo mismo. Entonces, la mujer gestante no es un útero, la mujer sufre una serie de cambios irreversibles emocionales y psíquicos mediados por todo el follón hormonal que mantiene al bebé con vida. ¿Qué pasa con ella? ¿Quién va a prestarse a algo así si no es por una necesidad? Por una necesidad económica, por un comercio. ¿Quién va a prestarse a algo así? De verdad que es que yo tengo muchas dudas. No lo sé si a lo mejor tuvieras una amiga, personalmente una amiga, por alguien que tú conoces personalmente y le hicieras este regalo y te quedaras en la vida de ese menor que nace. No lo sé, a lo mejor ahí lo puedo yo pensar. Pero, de otra manera, es que no sé. Esto aquí, porque aquí cada uno que piense, ¿no? Yo lo que pienso es que hay que crear un debate con especialistas, un debate en donde se escuchen distintos puntos de vista, en donde haya especialistas que vean las realidades de los distintos prismas y se creen legislaciones para proteger a todo el mundo, porque aquí siempre nos equivocamos de quién es la víctima. Parece que las víctimas son esas madres y esos padres que no pueden tener hijos. Vamos a ver, que tenemos a una mujer en una situación de desventaja que va a prestar su cuerpo y tenemos a un menor. Ya pasamos al momento 2 de la conversación y el momento en donde yo quería contaros esto, que del menor nunca habla nadie. Parece que los bebés existen en el momento en que se paren. Pues no, es que sabemos según la ciencia que un bebé dentro de la tripa de su madre ya se está vinculando con su madre, ya está creando su psiquismo, su aparato emocional, ya está escuchando, oliendo, sintiendo a su madre, ya está creando un vínculo. No partimos de cero cuando nacemos, partimos de cero cuando empezamos a existir. Entonces, los derechos, la protección de este menor, ¿en qué momento se está teniendo en cuenta? Esto es un tema de adultos, en donde el menor, el niño, la niña pasa a ser un objeto de deseo, de necesidad, de mercado, para unos los que cobran, para otros lo que necesitan, para otros los que pagan, para tal, pero el menor, con su mente, con su emoción, no se está teniendo en cuenta. Y a mí esto me parece muy importante, que consideremos a los menores como personas con su propia dignidad, con sus propios derechos, con su propia necesidad de que vayamos avanzando en una sociedad en donde no perdamos el sentido de las cosas, el límite que tenemos que tener, el respeto hacia los demás, sean pequeñitos o sean grandes, y que vivimos en una sociedad conjunta, o sea, no vivimos solos deseando cosas, sino que vivimos en una sociedad que tenemos que construir. Por lo tanto, aquí se están hablando realmente de muchas cosas, de cosas que, como yo quiero resumir, tienen que ver con los duelos de las mujeres cuando pierden a sus hijos, otra realidad que no se visibiliza, que no tiene nombre y que todo el mundo obvia y mira para otro lado.
del dolor que presuponemos en Ana Obregón, porque yo no la conozco personalmente, pero bueno, como profesional me pongo en su lugar y como profesional de la importancia de cuando entramos en un duelo patológico que nos ayuden, de proteger a las personas para que no actúen cosas que son actos en donde ella lo decía en su Instagram o en su medio de comunicación: ya no voy a estar sola. Es que, madre mía, es durísimo, porque por un lado la entendemos, pero por otro tenemos que poder debatir qué hacer para que personas que atraviesan estas situaciones no se sientan tan solas o no puedan, en la huida de ese sentimiento de soledad brutal, hacer cosas que tienen que estar legisladas para salvaguardar los derechos de las otras dos personas que están en juego, que son la mujer que presta, por decirlo de alguna manera, o vende su cuerpo, porque no es un útero, es un cuerpo, es unos pechos, es unas hormonas, es un cerebro que cambia, hay unos riesgos, puede ir mal y que te quiten el útero y que no puedas tener más hijos. O sea, hay muchos factores ahí que en esta visión idealizada de esto, qué bonito tener un hijo. Es que no es qué bonito tener un hijo, qué bonito es tener un hijo, pero ¿qué pasa con el hijo? ¿Se le va a poder cuidar? ¿No se le va a poder cuidar? ¿Cuántos años se le va a poder cuidar? Tener en cuenta que además no solo es que cuando tú eres una mujer muy mayor no vayas a poder cuidarlo, no vayas a poder existir como madre, porque estarás, pero a lo mejor ya muy mayorcita, para cuidar de un hijo adolescente que te va a necesitar, pero vamos, prácticamente más que nunca, sino que es que tú y tu entorno ya estáis muy mayores, o sea, tus propios padres han fallecido, tus hermanos están ya también mayores, o sea que, y las personas necesitamos un entorno familiar, unos primos, unos tíos, unos abuelos, para ir creciendo en función de muchas personas que tenemos alrededor. La salud mental es un derecho del menor, es un derecho de esa mujer que pone su cuerpo para conseguir algo. Es un derecho la salud mental y la integridad de los cuerpos, el que no entremos en quitarles valor y hagamos que las personas compren, otros vendan, no hagamos un mercado de las personas, porque ¿a dónde vamos a llegar así? Es que no van a tener límites nuestros deseos, y hay deseos que son súper bonitos pero hay deseos que son muy patológicos y hay deseos que son una auténtica perversión. ¿Cómo vamos a poner un límite a los deseos? Pensar en personas, no quiero pronunciar porque me parece que no pegan este vídeo, pero pensar en personas que tienen deseos muy perversos con la infancia. ¿Dónde ponemos los límites? Necesitamos unos límites, necesitamos legislaciones que tengan en cuenta también los derechos de los menores, que te entiendan también, no de una manera parcial o convenida, el cuerpo de una mujer o la integridad de una mujer, sino a la mujer en su globalidad. Necesitamos poder poner frenos, necesitamos aceptar los límites, no todo lo podemos, no todo lo vamos a conseguir. No todo está en nuestra mano. Mucho de vivir conlleva aceptar. Y no dañar a los demás. Os voy a leer un poquito. Me emociono un poco porque me parece que estamos hablando de realidades muy dolorosas. Pero tenemos que poder alejarnos. Me está recordando a cuando yo en mi formación como médico tengo que hacer una intervención difícil. Si yo me pongo en una posición de persona, por ejemplo, cuando tienes que operar, ¿no?, a un paciente, si yo me pongo en esa intervención pensando a la persona, sus sentimientos, nunca la puedo operar. Yo tengo que poder abstraerme, porque estoy formada, y tener los pros, los contras, lo que tengo que hacer, y aunque sea difícil y peligroso, intentarle salvar la vida a esa persona, olvidándome de que es un todo, y poderla operar. Lo que os intento decir es que las leyes tienen que protegernos a todos, a las personas que hacen duelos patológicos, a pararle los pies a los deseos infinitos de las personas,
a proteger a la infancia y la integridad de otras mujeres que están en una situación de vulnerabilidad. Y esto hay que hacerlo con la cabeza fría, no con las emociones a flor de piel, defendiendo unos otros y tirándonos los trastos a la cabeza, sino teniendo en cuenta de manera racional, con humanidad, con compromiso y con unos valores éticos, todos estos factores, muy difíciles de tener en cuenta. Voy a leeros un poquito. Bueno, para los que habéis llegado tarde, estaba hablando de la noticia de Ana Obregón, estaba intentando hacer pues como una reflexión sobre todos los factores, a lo mejor importantes, más humanos, sobre cosas que veo que nos están diciendo en la tele y en los medios, que me parecen importantes. Os pido que compartáis este vídeo. Me parece que compartir los vídeos, cuando tú ves un vídeo y te gusta, compartirlos es dar la oportunidad a los demás de que reflexionen. A lo mejor no están de acuerdo, pero pueden reflexionar y ver realidades diferentes. Y eso me parece importantísimo. Así que esto yo creo que es un mensaje importante. Para mí es un mensaje importante de lo que he hablado hoy. Así que os pido especialmente hoy que lo compartáis, porque se está debatiendo mucho, la gente está buscando respuestas porque se hace preguntas de todo esto que está pasando y a lo mejor mi vídeo ayuda a reflexionar en otra dirección o más profundamente en algunos temas. Bueno, os agradezco un montón vuestros comentarios de agradecimiento. Sois el motivo por el que yo estoy aquí en redes hablando. No te preocupes si has llegado tarde porque lo voy a dejar en el muro, ¿vale? Para que lo podáis ver, para que lo podáis compartir, o sea que no te preocupes que ahora lo dejo en el muro. Gracias a vosotras. Bueno, pues sin más y sin menos, desearos una feliz tarde, un buen comienzo de la Semana Santa, que descanséis, que conectéis con los vuestros, que disfrutéis, que conectéis con vosotras y con vosotros, que disfrutéis de las pequeñas cosas, que es en donde está el secreto y el sentido de tantas cosas. Un beso de verdad a todo el mundo.